que estás aquí. Amén. Pero sonríe, hermano. Amén. Cuán hermoso es habitar ¿qué? Los hermanos llenos de amargura, no. Amén. De alegría. Amén. Amén. Porque ahí envía ¿qué, hermano? Jehová, bendición y vida. Amén. Así que Dios es bueno y para siempre es su misericordia, hermano. Abra su Biblia conmigo en la segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículo 18. A ver si le puede subir un poquito el micrófono. Amén. Dios es bueno. Siempre bueno. Segunda de Corintios 3, 18. Te adoramos, Jesús. Gracias, amado Jesús. Te bendecimos. Amén. Cuando nosotros le ganamos ventaja al enemigo en nuestra mente, hermanos, podemos vivir una vida victoriosa. Amén. Sí, usted puede estar en un desierto, usted puede estar en una tormenta, usted puede estar en medio de alta mar, pero si usted en su mente dice Dios está conmigo, es que Dios está contigo. Amén. Una vez que el enemigo cautiva tu mente, cautiva todo. ¿Sabe que el pueblo de Israel, aunque no voy a predicar de eso, sabe que el pueblo de Israel, hermano, amén, retrocedió por 40 años? Y una de las cosas por qué el pueblo de Israel retrocedió, amén, fue porque tuvieron temor. Y eso los hizo, amén, tener un retroceso de 40 años. Una vez que el enemigo cautiva tus pensamientos, va a cautivar todo de ti. Santo, aleluya. Principalmente a los padres de familia. Porque cuando tú retrocedes, cuando hay un retroceso en tu vida, toda tu familia retrocede contigo. Amén. Pero yo quiero predicarte un tema que le hemos titulado, de parte del Espíritu Santo. El Señor me lo dio, hermano, venía de San Antonio el miércoles y el Señor me regaló este tema. Y Dios bendiga a mi esposa, que es mi ayuda idónea, mi secretaria, amén, que me ayuda a escribir. Yo venía manejando y el Espíritu Santo venía ministrándome, revelándome, la tenía ya apurada. Dale rápido, porque aquí está la palabra, aquí está la palabra, aquí está la palabra, y quiero compartirlo con ustedes también en esta tarde. Amén. Y se llama ¿Cómo ir de gloria en gloria? Amén. Y en la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice: por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vamos a orar, hermano. Amantísimo, buen Padre celestial, eterno Dios, príncipe de príncipes, rey de reyes, señor de señores. A tu reprendo al hombre fuerte y lo echo afuera de este lugar, y declaramos victoria por el poder de tu palabra, Dios. Padre, declaramos ángeles acampando alrededor de esta casa, guardándola y defendiéndola, Señor. Toda brujería, santería, magia negra, ocultismo, todo espíritu de estupor, Señor, todo espíritu que quiera venir a bloquear las mentes, Señor, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. No permitas que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino solamente la edificación para el cuerpo de Cristo. El cuerpo, tu iglesia tuya, Padre. En el nombre de Jesús yo vengo para que tú crezcas. El pueblo dice amén, amén. Amén. Y puede sentarse, hermano. ¿Cómo ir de gloria en gloria? ¿Sabe que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, amén, solamente habían conocido algo que se llamaba la ley y las consecuencias de la ley? Pero el pueblo de Corintios, al cual Pablo se refiere, destaca como número uno, amén, que ellos estaban en una gloria mayor. Porque lo que no habían recibido en el Antiguo Testamento bajo la ley, lo recibieron bajo la gracia. Estaban en una gloria mayor, amén, porque hoy nosotros podemos disfrutar de la gracia, de la bondad,
de la misericordia de Dios. Amén. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, solamente existía la ley. Amén. Y no había hombre en la tierra que pudiera cumplir la ley. Prácticamente todos estaban bajo una maldición. Pero ahora, a través de la persona de Cristo, nosotros estamos bajo una gloria mayor. Es lo fuerte del Señor. Amén. Bajo una gloria mayor por la gracia del Señor, por la bondad. Amén. Hoy platicaba yo con alguien y yo le decía, mira, lo primero que tú tienes que entender, que no nos merecemos nada. Amén. Que todo es por su gracia. Amén. Que todo es por su bondad. Que todo es por su misericordia. Que Dios nos va llevando de etapa en etapa. Amén. Todos acá, si alguien me preguntara, ¿quisiera tener una iglesia de 500 personas? Claro que quisiera tener una iglesia de 500 personas. Si usted me preguntara, ¿quisiera tener una iglesia más grande? Claro que quisiera tener una iglesia más grande. Sí, pero no es cuando yo quiera. No es cuando yo desee. Es cuando Dios, amén, le plazca. Cuando Dios mire que mi corazón, amén, está preparado para llevarme a otra etapa. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que hay una promesa en la palabra, y esa es que Dios nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Dáselo fuerte del Señor. Dios nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Amén. Pero ¿cuántas veces podemos de nosotros decir en nuestro corazón, pastor, yo me siento estancado? Yo me siento en el mismo lugar. Yo me siento que no he avanzado. Yo siento que no he crecido. Yo siento que no he podido progresar en mi vida cristiana. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? Amén. Porque todos empezamos en etapa. Amén. Y muchos de acá han avanzado por etapas. Pero muchos también se sienten estancados, están donde mismo. No han podido pasar de una etapa. Amén. Pero el deseo de tu corazón, porque es el deseo de Dios, es ir a otra gloria mayor. Amén. ¿Usted está entendiendo? Yo he escuchado un testimonio de Danilo Montero. Amén. Él creció con un padre, amén, golpeador, abusador, alcohólico. Amén. Y a sus escasos 8 años, él empezó a buscar a Dios. Él empezó, amén, a ser un niño apasionado del Señor. Y él se convirtió en un adorador porque él tuvo un encuentro de adoración con Dios. Amén. Sí. Y dice que él empezó, él tenía en su corazón verdaderamente un espíritu, fue creciendo como un adorador, se fue desarrollando. Amén. Tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Y él empezó, hermano, a servir en su iglesia. Amén. A servir en el ministerio. Pero era un espíritu de servicio que hoy muy pocas veces vayamos. El que tiene un espíritu de servicio, hermano, no mira quién hace. Él desea hacer. El que tiene un espíritu de servicio no abre su boca para decir yo lo hago mejor que aquel, yo limpio mejor, yo lo puedo hacer mejor. Simplemente lo hace. ¿Por qué? Porque en su corazón hay una gratitud. Nosotros tenemos que entender que el que sirve es porque está agradecido. Amén. Quien sirve es porque entiende cuál era su posición antes de venir a Cristo. Y ciertamente no podemos o no hay nada bueno que nosotros le podamos entregar a Dios. Pero tenemos nuestras manos, tenemos nuestro tiempo, tenemos nuestros recursos, tenemos nuestras finanzas, tenemos todo lo que Dios mismo nos ha dado para decirle, Señor, tal vez no hay nada en mí que yo te pueda dar, pero quiero entregarte de calidad todo lo que pueda hacer por ti, todo lo que tengo. Vamos a dárselo fuerte al Señor, Dios, para Él. Amén. ¿Usted está entendiendo? Y Él empezó a desarrollarse hasta llegar a ser líder de alabanza, amén, en su primera iglesia donde él se desarrolló. Llegó a ser líder, sirvió al ministerio, amén, sirvió a la iglesia. Pero llegó un punto donde, amén, él fue sustituido por otro líder, por otro de alabanza, amén, porque así es el Señor, amén. El Señor promete, hermano,
que la gloria postrera sobre nuestras vidas, sobre el ministerio, sobre nuestra familia será mayor que la primera. Amén. Habrá un momento donde vendrá gente con más potencial a este ministerio. Vendrá gente, amén, mejor que el hermano Gabriel, mejor que Ricardo, mejor que Miguel. Amén, amén. Y habrá un momento donde ellos serán sentados y estarán sentados por un cierto tiempo. Entonces en ese tiempo él se sentía como inútil, se sentía tonto, se sentía, amén, que su vida no tenía sentido, pues él había nacido para adorar al Señor. Él había tenido un encuentro de adoración con Dios y él sentía que su vida no tenía sentido al estar sentado. Amén. ¿Cuántas veces tú has pensado estas mismas cosas? ¿De qué me sirve vivir? Estoy sentado, no he podido progresar. Estoy en un lugar o estoy en un momento donde pareciera que Dios se ha olvidado de mí, que Dios está atento de otros, que Dios puede bendecir a otros, pero yo me encuentro en el mismo lugar, en la misma posición. Desde aquel momento que yo me senté, desde aquel momento que dejé de servir, desde aquel momento que dejé de hacer lo que a mí me gustaba hacer para el Señor. Santo, aleluya. Amén. Y en uno de esos días tristes, amén, iba a llegar Claudio Freyson, amén, a predicar a su ciudad. Amén. Y él tenía una gran amistad con ese hombre, un gran predicador del Señor. Y dijo, no, le llamó Claudio Freyson para invitarlo a cantar. Ese era el propósito de su llamada. Pero entre esa llamada, Danilo Montero empezó a expresarle todo lo que él sentía. La carga, el sentirse inútil, el sentirse que no servía para nada, el sentirse que no estaba haciendo nada para Dios. A lo cual Claudio Freyson le contestó, aún en el silencio, Dios está preparando una gloria mayor. Aún en el silencio, Dios está preparando una gloria mayor. Amén. Y hoy él es uno de los predicadores, de los pastores asociados de Lakewood en Houston, Texas. Amén. ¿Se está entendiendo? Aleluya. Dios desea llevarnos de gloria en gloria. Llegará un momento que tal vez algunos de los que están arriba ministrando serán sentados. Amén. Pero aún en ese silencio, en esa parada, amén, Dios trabajará, no para que vuelvas donde mismo, sino para que vuelvas con más gloria, con más poder, con más unción. Dáselo fuerte al Señor. ¿Se entiende bien? Amén. Dios es bueno. Siempre bueno. Entonces, ¿cuántos nos hemos sentido así que no avanzamos? Amén. Ahora quiero ir al mensaje. ¿Cómo yo puedo salir de esas etapas? ¿Cómo yo puedo salir de ese estancamiento? ¿Cómo puedo salir donde yo me encuentro? Yo quiero que pongas atención los próximos minutos. Con un corazón humilde y receptivo a lo que Dios te va a hablar. Número 1, buscando la presencia de Dios. Amén. Nadie que busca la presencia de Dios genuinamente puede volver igual. Amén. No puede volver igual. Santo, aleluya. Amén. Cuando Moisés se encontró con la presencia de Dios, no volvió a ser el mismo. Cuando un resplandor del cielo se le apareció a Saulo en el libro de los Hechos capítulo 9, no volvió a ser el mismo. Quien tiene un encuentro con la presencia de Dios es renovado en sus pensamientos, sus emociones y en el alma. Ese es el paso número 1. Buscar genuinamente la presencia de Dios. Amén. No por obligación, sino por la necesidad. Porque tú sientes una necesidad de Dios en tu vida. Porque tú has entendido que Dios es parte de ti. Que de Dios depende todo lo que tú eres. Que las cosas no van a funcionar si Dios no está en el asunto. Amén. Necesitamos buscar la presencia de Dios para que las cosas funcionen. Y la presencia de Dios se busca continuamente. Aleluya. Amén. Amén. La presencia de Dios, amén, es uno de los
de las cosas que nosotros podemos comparar con la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, amén, es con el aceite. Y yo nunca he visto un carro funcionando perfectamente si no tiene aceite. Yo no he visto a un motor funcionando de una manera perfecta si no tiene aceite. Amén. Y si usted se fija, tiene que tener una medida de aceite el motor. Y si ese motor no tiene una medida, se va a desvelar, se va a descomponer, se va a desbaratar. La iglesia tiene que entender que tiene que caminar en un nivel de la presencia de Dios, donde el enemigo no puede hacer estragos, donde el enemigo no puede dañar, donde el enemigo no pueda traspasar. Amén. Yo no sé si tú estás entendiendo, pero eso es lo número uno. Necesitamos volver a la presencia de Dios. La presencia de Dios renueva nuestros pensamientos, nuestras emociones y renueva nuestra alma. Número 2, amén, leyendo la palabra diariamente, porque la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios liberta, amén. Y día a día nosotros tenemos que ser transformados, día a día tenemos que ser libertados de aquellas batallas. Y es en la palabra donde nosotros somos transformados continuamente. Amén. Yo no sé cuántos de corazón han leído la Biblia y puedan decir, ya no soy el mismo que era antes, desde que yo empecé a leer la Biblia. Amén. Algo empezó a pasar en mi vida. Es una transformación. Amén. Aquellos pecados que me tenían cautivos, he ido dejándolos. Algunos ya los vencí. He sido libertado por la palabra. Amén. Pero tiene que ser continuo. Continuo. Día a día. Amén. Amén. Día a día si usted se alimenta, ¿no? Yo tengo días comiendo y cenando. Me levanto comiendo algo de fruta y me duermo comiendo algo de fruta. Papaya, piña, pepino, todos los días. Tengo cierto tiempo con ese hábito. Ahora que manejo, amén, ya no me da sueño. Anteriormente, antes de eso, me daba un sueño porque traía los triglicéridos bien altos, amén, la grasa bien alta. Pero ahora que estoy alimentándome, he podido notar en mi cuerpo un cambio. Amén. Porque lo que tú te alimentas transforma tu cuerpo, lo limpia, lo purifica. Amén. Porque nuestro cuerpo ciertamente, hermano, fue creado para todo lo que Dios dio en el campo. Amén, pero nosotros a veces, amén, nos vamos por cosas que saben buenas, pero son malas. Algo así como los caminos que parecen buenos, pero su fin es de muerte. Amén. Hay gente que dice, como quiera me voy a morir, voy a comer, voy a tomar coca. Pero entonces, hermano, cuando esa gente le entra la presión alta, le entra la diabetes, le entra tanta enfermedad, entonces se da cuenta que no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios desea. Porque esas muertes lentas, hermanos, son terribles. Amén. Empieza, amén, que usted va a batallar con los riñones, después lo conectan, amén, una bolsa y luego la hemodiálisis y ahí se lo lleva a Satanás. Todos vamos a morir, ciertamente, pero que sea Dios. Que sea Dios. Amén. Amén. El que un día diga, este fue la vida que le di y ese día nació, le di vida, pero hoy decidió quitarse. Pero ¿cuánto no nos gustaría morir, hermano? Dormidos. O simplemente como es normal, de un paro, un dolor y ahí quedas. Pero esas muertes lentas, en lo espiritual hay gente que está muerta, ha morido lentamente. Aleluya. Gloria a Dios. Que no están conectados a la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es la que nos lleva a una gloria mayor. Y número 3, que va a ser el meollo de este mensaje, el mensaje principal, la base, el fundamento, amén, de esta palabra. Número 3, derribando la autosuficiencia. Aleluya. Amén, diga conmigo, derribando la autosuficiencia. Entonces hay gente que dice, yo hablo con Dios, yo tengo mi manera de buscarlo. ¿Verdad que eso se oye muy espiritual, hermano? Yo oro, yo leo la Biblia,
Yo tengo mi manera de buscar a Dios. Se oye espiritual, pero no es más que orgullo. La autosuficiencia nos lleva, amén, al orgullo. Y la autosuficiencia nos paraliza para que Dios pueda llevarnos a una gloria mayor. Recuerde lo que dice la palabra del Señor, que Dios al humilde lo mira de cerca, pero al soberbio lo mira de lejos. Amén. Entonces hay mucha gente que dice, yo hablo con Dios, yo tengo mi manera de buscar a Dios. Y verdad que se oye demasiado espiritual, hermano. Se oye muy poderoso, pero vuelvo a repetir, no es más que el orgullo. Es el espíritu de autosuficiencia. Amén. La autosuficiencia nos hace pensar que podemos solos. Amén. La autosuficiencia nos hace buscar nuestros propios métodos y maneras. Amén. Y el enemigo nos va a hacer pensar que las cosas a nuestra manera van a funcionar. Pero donde nos damos cuenta que no está funcionando es porque estamos en el mismo lugar. Nuestra casa está en el mismo lugar. Nuestro matrimonio está en el mismo lugar. Nuestras finanzas están en el mismo lugar. Toda nuestra vida está en el mismo lugar. Y no puede ser posible. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra del Señor dice a través del apóstol Pablo, hermano, amén, que en Él no hay sombra de variación. El sí de Dios es el sí de Dios. Aleluya. Amén. Y el deseo de Dios es llevarnos de gloria en gloria. Hay palabra de promesa de bienestar para nosotros. Jeremías 29:11 dice, porque los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal. Amén. El profeta Isaías 55 en adelante también hallamos que dice, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, más grandes son mis caminos. Dios tiene planes grandes. La gloria postrera sobre esta casa será mayor que la primera. Y tanta palabra que podemos hallar. Amén. Para nuestras vidas. También el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, le dice al hermano Gallo, yo anhelo, yo deseo que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios para su pueblo, para su iglesia. Llevarlos a un nivel de gloria mayor día a día. Que la gente pueda ver la evidencia de lo que es Dios. ¿Estamos entendiendo? Pero la autosuficiencia nos hace pensar que podemos solos. Amén. Que buscar nuestros propios métodos y maneras, amén, es de la manera que va a funcionar. Pero sería decir algo así: ¿para qué tengo el cerebro si tengo la mano? Amén. Sería como decir, ¿para qué quiero el cerebro si tengo la mano? Dios hizo un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que está conformado como cabeza principal Jesucristo. Amén. Sí. Jesucristo es la cabeza principal de la iglesia, la piedra del ángulo, la piedra de la edificación. Amén. Jesucristo. Pero después Jesucristo mismo, amén, estableció en la tierra como cabeza principal de la iglesia, terrenalmente hablando, amén, a un pastor. Es por eso que la Biblia dice, nos constituyó pastores, profetas, evangelistas, maestros, para la edificación del cuerpo de la iglesia de Jesucristo. Amén. Pero la autosuficiencia nos hace pensar, yo no puedo hacer solo. Yo puedo buscar las cosas a mi manera. Amén. Ahora que soy pastor, hermano, Dios nos guía, porque esa es la promesa del Señor para su pueblo en el Antiguo Testamento. Yo os daré pastores conforme a mi corazón y ellos os guiarán. Y la palabra del Nuevo Testamento dice: algunos constituyó pastores, profetas, apóstoles, evangelistas y maestros. Amén. ¿Estamos entendiendo? Aleluya. Y yo me doy cuenta, hermano, que la gente que se deja pastorear, la gente que agarra los consejos, la gente que los atesora, es la gente que va desarrollándose, es la gente que va creciendo. Entonces hay un grupo de gente que crece, pero hay otro grupo de gente que se estanca. Ahora el deseo de Dios es que esas personas se estanquen. No.
El deseo de Dios es que cada uno de nosotros progresemos en su obra. Que cada uno de nosotros crezcamos en su obra. Que cada uno de nosotros podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Ese es el deseo de Dios, dáselo fuerte. Ese es el anhelo de Dios para nosotros. Amén. Yo puedo hablarte, a lo mejor no puedo decirte que estoy en una gloria muy grande, pero puedo decirte, puedo testificarte que ya no soy el mismo que era antes. Puedo decirte que ya estoy en otros lugares, Dios me ha movido a otros lugares. Amén. En el mes que entra, hermano, voy a estar, no, en este mes voy a estar en otra ciudad diferente a la que he estado allá en aquella nación. Un lugar muy hermoso. Gloria a Dios. Amén. Y a veces que he estado por allá, hermano, me salgo allá afuera donde llego y me quedo donde ande. Y yo puedo ver las promesas de Dios. Y yo puedo ver que Dios es un Dios que desea que no nomás a mí, sino a cada uno de nosotros pueden llevarnos de gloria en gloria. Porque el pastor Alejandro ni Gabriel somos exclusivos, ni la pastora Maggie. Lo que Dios ha hecho en nosotros, Dios lo puede hacer en ti. Dios desea hacerlo en ti. Dios quiere hacerlo en ti. La pregunta es, ¿tú quieres que Dios lo haga? ¿Tú deseas que Dios lo haga? ¿Tú deseas? En algo que tú tienes que trabajar, hermano, es en la autosuficiencia. Porque Dios te ha puesto pastores para guiarte. Amén. Dios te ha puesto pastores. Ellos son los maestros que Dios ha dejado para enseñarnos. ¿Cuántos sabemos que Dios tenía un propósito en la vida de Samuel? Amén. No fue que a la madre de Samuel se le ocurrió ir a dejar ofrecer al niño. Cuando ella, el Espíritu Santo le concedió, amén, le habló y le concedió ser madre. ¿No crees que a ella se le ocurrió en su corazón proponer? Porque la Biblia nos enseña que es de Dios el querer como el hacer. Que Dios tiene el control de todas las cosas. De todas las cosas. Amén. En Dios no hay casualidad, en Dios hay diosidencia, no hay propósitos. Dios todo lo tiene planeado, Dios todo lo tiene en sus manos. Todo. Nuestro sufrimiento, nuestro abandono, nuestros desiertos, amén, nuestras calamidades, amén, nuestras hambres, nuestras carencias, las enfermedades, todo Dios lo tiene en sus manos. ¿Y sabes qué dice? A los que somos llamados, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas, todas. Aunque el enemigo venga y diga, esto es una derrota, aleluya, esto es un fracaso, esto es una pérdida, en realidad sabe por qué el enemigo se empeña en que tú pienses de esa manera, lo aceptes, porque él sabe que una gloria mayor está Dios preparando para tu vida, para mi vida. Necesitamos derribar la autosuficiencia. El quitar el yo puedo solo, yo no necesito a nadie. Yo no necesito ser guiado. Yo también ya sé orar. Yo también sé cómo hablar con Dios. No. El alumno, el discípulo que tiene el corazón de Cristo siempre va a depender de su maestro. Yo te voy a hablar bíblicamente, doctrinalmente y fundamentalmente a través de la palabra. Amén. ¿Cuántos saben que Samuel fue llamado a ser profeta? Pero ahora, ¿cuántos saben que el llamado de Samuel no empezó cuando la madre lo llevó al templo? La Biblia dice que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, desde antes que tuviéramos en el vientre de nuestra madre. Amén. Y Samuel, hermano, nació con dones impresionantes, pero Samuel no sabía cómo desarrollarlos. Aquí va a entrar, hermano, lo fuerte, lo precioso de este mensaje. Amén. Dios nos lleva y nos quiere llevar de gloria en gloria. Escúchalo bien.
pero la autosuficiencia no nos va a permitir poder llegar. Entonces la Biblia dice que Samuel escuchaba una voz y él pensaba que era la voz del sacerdote Elí. Amén. Aunque Samuel venía dotado de muchos dones en su vida, amén, él necesitaba un Elí que le enseñase a desarrollarlo. Yo vengo a hablarle a alguien aquí, a una generación que esté cansada de estar estancada, que esté cansada de estar en el mismo lugar, que esté cansada de que no haya cambio en su vida, en su familia, en su matrimonio, en su finanzas, en cualquier área. Yo vengo a hablarle a alguien. Dios te dotó de dones, Dios te dio dones poderosos, pero tú necesitas reconocer al Elí que te va a enseñar. No soy yo el que te está hablando, es Jehová el que te está hablando. El Hijo el que le enseñó a escuchar la voz de Dios. Yo vengo como profeta de Dios a decirle a alguien: tú tienes que aprender a amar al Elí. Tú tienes que aprender a escuchar al Elí. Que Dios, ay, sacatamay, soldamay, ay, samalay. Alguien tiene que alabar a Dios. Yo vengo a hablarle a alguien aquí que diga: yo quiero que Dios me lleve de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Yo quiero ver la gloria de Dios como la he visto en algunos de mis hermanos, como la he visto en algunos de otros hermanos allá afuera. Yo quiero ver la gloria de Dios, pero es necesario que tú aprendas a escuchar al Elí que Dios ha puesto para pastorearte. Alguien tiene que alabar a Dios, dáselo fuerte. ¿Tú estás entendiendo? Por eso es importante. Quiero glorificar al Espíritu Santo. Hermano, Dios bendiga, la teología es buena. Yo no digo que no. Cualquier herramienta bíblica, pero mayor es el Espíritu Santo. ¿De dónde crees que nació este tema? No nació de Google, nació del Espíritu Santo, veniendo yo manejando. Y la pastora ayudándome a escribir. ¿Tú estás entendiendo? Samuel tenía dones. Samuel tenía cosas poderosas dentro de él, pero necesitaba un mentor. No es que a la mamá se le haya ocurrido llevarle. Dios necesitaba a Samuel ahí, creciendo. Porque más que una madre, Dios bendiga a las madres. Dios bendiga a nuestras madres. Amén. Pero Dios bendiga a esas madres o padres espirituales que nos enseñaron a amar, a temer, a honrar, a escuchar la voz de Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Amén. Si hay algo de humildad, hermano, yo quisiera que hubiera mucha. Ojalá que Dios me mire con mucha. Pero si hubiera algo de humildad, es porque hay una Elí que está y se humilde y enseña a tus hijos a ser humildes. A Dios le agrada. Hay que saber escuchar la voz de nuestro Elí. Alguien tiene que alabar a Dios. Hijo, honra a Dios, dale a Dios lo que te dio. Diezme. Si hoy, hermano, Dios te ha bendecido en finanzas, tengo finanzas sanas y fuertes, es porque un Elí me enseñó a honrar a Dios, me enseñó a darle a Dios, me enseñó a bendecir a Dios, me enseñó a poner a Dios en primer lugar. Honra al Elí que Dios ha puesto, honra al Elí, ay, sacando eso. Alguien tiene que alabar a Dios. No, yo no sé si tú estás entendiendo. Oh, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Yo no sé si tú estás entendiendo. Sigo paro. Tienes que saber honrar. La autosuficiencia nos hace sentir: yo no necesito al pastor, yo no necesito al líder, yo no necesito al maestro, yo no necesito a nadie. Yo también sé hablar con Dios. Mira, tú puedes ser de las personas con más dones, y el problema es que esos dones no se han desarrollado es porque no has sabido escuchar. Pero Samuel supo escuchar a Elí y dijo: no soy yo el que te hablo. Ahora la pregunta es: ¿Elí sabía identificar la voz de Dios? No sabía en primera instancia.
sabía escuchar la voz de Dios? ¿Quién lo enseñó a identificar la voz de Dios? Elí. Nosotros tenemos que reconocer que hay un Elí que Dios ha puesto delante de nosotros. Aleluya. Ahora, hermanos, aunque los hijos de Elí muchas veces cometían o mayormente cometían atrocidades, Elí era un llamado. ¿Sabes por qué tú dejas de aprender? Porque tú ves la humanidad del hombre y dejas de ver lo que David nos marcó como una gran enseñanza del reino. Nunca por ninguna circunstancia de la vida dejes de honrar el manto que Dios ha honrado, el manto que Dios ha llamado, el manto que Dios ha puesto. Tú tienes que entender que uno de los sellos de los verdaderos profetas, cuando yo hablo de profetas, puedo hablar de una mujer o de un hombre de Dios. Amén. Tú tienes que entender que los verdaderos profetas, hay una palabra, dice que ellos no son profetas en su propia tierra. Nadie es profeta en su propia tierra. Amén. Entonces nosotros empezamos a mirar las luchas que el hombre o la mujer de Dios tiene. Entonces nosotros bajamos guardia y bajamos la humanidad de ellos a nuestra humanidad. Aunque Cristo se transformó en un hombre completamente, no dejó de ser Dios tampoco completamente. Aunque el hombre a veces se baje un nivel de hombre delante de tus ojos, no deja de ser un ungido, no deja de ser un llamado, no deja de ser un escogido. Alguien tiene que alabar a Dios. Aquí déselo fuerte al Señor. Sigo paro. Amén. Hay personas en el mundo, hermano, estoy por terminar, que vienen destinadas a ser maestros, ingenieros, abogados, arquitectos, doctores, etc. Yo recuerdo que cuando Brittany era niña, ella grababa algunos videos y ella decía que quería ser doctora. Y ahora que ella está estudiando y que se está encaminando, amén, ella ha decidido, amén, está entre ser dentista o ser doctora familiar. Pero ya está encaminada, ya va a hacer esos pasos. Entonces lo que parecía un juego cuando era niña, no era un juego. Dios tenía un propósito para ella. Amén, amén. El que ya viene destinado a ser maestro, va a ser maestro, arquitecto, ingeniero, catedrático, abogado, doctor, ya va a ser. No es que él escogió la carrera, es que Dios lo dotó de esas cosas. Porque ¿de quién es todo, hermano? De Dios. Amén. La Biblia dice a través del apóstol Pablo que todo fue creado por Dios, por Él y para Él. Todo. Amén. Todo. Ahora, ¿qué necesita la persona que quiere ser abogado? Que quiere ser doctor, catedrático, ingeniero? Necesita una escuela. Amén, amén. Y necesita tener un maestro. Amén. Y la iglesia, ¿qué es la escuela? Y el pastor, ¿quién es? El maestro. Aleluya. Y tiene que pasar por ese filtro. Si no, usted nunca se va a graduar. Si no, usted nunca va a salir a ser especialista, o a ser un abogado, o a ser un doctor, lo que usted quiera. Tiene que pasar por la escuela. La iglesia es la escuela. El maestro es el pastor. Y tenemos que aprender a desarrollar la humildad de reconocer nuestros corazones al Elí que Dios ha puesto delante de nosotros. Pero la autosuficiencia nos va a decir, porque si el pastor sabe orar, yo también sé orar. Yo también sé leer la Biblia. Santo. ¿Cuánta gente, hermano, prefiere aprender por sí sola que aprender en la iglesia? Empiezan a agarrar el internet, empiezan a comprar libros, empiezan a buscar alguna otra clase de estudio diferente a lo que se les está enseñando.
Porque ellos tienen autosuficiencia. Ellos dicen, yo puedo, yo lo voy a hacer a mi manera, yo lo voy a hacer como yo creo. Pero eso se llama orgullo. Amén. Amén. ¿Estamos entendiendo? Sigo paro. Siga. Pero Samuel no sabía escuchar la voz de Dios, pero Elí lo enseñó. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén, amén. Dios es bueno. Siempre bueno. Dios es bueno. Siempre bueno. Un profeta es quien habla de parte de Dios. Por eso usted no haga caso a la gente que está allá afuera, que le malinforma y le malenseña y dice los profetas ya no existen. Ahora, nadie puede profetizar lo que está escrito, estamos de acuerdo. Amén. Si los profetas hablaron de algunas señales, nadie puede venir a decir, no, es que el profeta Samuel dijo que se iba a poner una luna roja, pero a mí Dios me mostró que iba a ser una azul. Entonces ya va en contra de la palabra. Porque cuando se cierra el libro de Apocalipsis dice, nadie le puede poner ni quitar. Ahí estamos de acuerdo. Pero los profetas existen porque la palabra profeta es quien habla de parte de Dios. Amén. Y Dios sigue hablando a su pueblo a través de visiones, a través de sueños, a través de la palabra. Dios sigue administrando a su iglesia. ¿Estamos entendiendo? Amén, amén. Ahora, ¿estaba Samuel destinado a ser profeta, sí o no? Sí. ¿Pero qué tenía que desarrollar? Saber escuchar La voz de Dios. la voz de Dios. ¿Y quién enseñó? Elí. Elí. Amén. Amén. Es por eso que una de las mayores virtudes, hermano, no se encuentra en lo que hablas, sino en lo que escuchas. Aleluya. La Biblia dice en Santiago 1:19, seamos prontos para oír y tardos para hablar. Amén. Por eso, hermano, es decir, yo oro, yo ayuno, yo leo la Biblia. Se oye muy, muy, muy espiritual. Pero si tú no has aprendido a escuchar, no tienes más que orgullo y autosuficiencia. Aleluya. Amén. Dáselo fuerte. Amén. ¿Se oye espiritual o no? Ese hermano ayuna, ora, lee la Biblia. Pero todos necesitamos un Elí que nos enseñe a desarrollar todo lo que Dios nos ha dado. Amén, amén. Amén. Vuelvo a repetir por quinta ocasión para proseguir al final de este tema. La autosuficiencia nos hace sentir no necesito a nadie, no ocupo a nadie. Amén, no necesito nada de nadie. ¿Cuántos piensan así? Sean humildes. ¿Cuántos piensan así? 1, 2, 3. ¿Quién más quiere ser humilde? Porque Dios conoce tu corazón. 4. Dios conoce tu corazón. 5. ¿Usted cree que Dios no necesitaba traer esta palabra para su? Y sé que hay más. Pero volvemos a lo mismo. Fingen ser espirituales. Pero Dios conoce a todos nosotros. Voy a volver a dar una oportunidad más. ¿Quién piensa de esta manera? No ocupo a nadie, no necesito a nadie, no necesito nada de nadie. Voy a volver a dar una oportunidad. ¿Quién más quiere levantar la mano? Nadie más. La gente que sabe que tiene que levantarla es esa gente que Dios le ha venido a hablar. Oh, ¿qué van a pensar de mí si la levanto? Que tú necesitabas este mensaje. Amén. Imagínate si el ciego Bartimeo fuera a pensar, ¿qué van a pensar de mí? Él necesitaba un milagro. Hay gente acá que necesita un milagro. Hay gente acá que necesita que Dios haga algo en su vida. ¿Estamos entendiendo? Día pasado subí una foto. Cuando empezamos a hacer cultos allá. Sí, porque hay gente que Dios la bendice y la cambia. Entonces solamente quiere enseñar el glamour, el lado positivo, el lado bueno. Pero la gente tiene que ver la gloria de Dios en tu vida. Amén, aleluya. ¿Cuántos vieron esa foto, hermano? ¿Verdad que sí? ¿Y usted cree que yo me avergüenzo, hermano, que me miraba todo flaco y feo? No, al contrario, que el mundo sepa que Dios nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Ese es el Dios que servimos.
Dios, te alabamos. Ahora la humildad nos hace reconocer la necesidad de ser enseñados, entrenados, capacitados, y eso conlleva a exhortaciones, regaños, amonestaciones, disciplina, que son la línea que nos lleva a ser cristianos ordinarios, a ser cristianos extraordinarios. Amén. Esa es la línea. Hacerlo fuerte para Él. Amén. Y ahora sí termino con esto. Empecé que nadie que va a la presencia de Dios puede volver a ser el mismo. Y hablé de Pablo, pero quiero hablar de la otra cara de la moneda. La palabra de Dios es una espada de dos filos. Siempre tiene dos caras, dos sentidos, dos trasfondos. Amén. Es vasta la palabra. Amén. Y el apóstol Pablo, hermano, al igual que Samuel, él fue destinado y predestinado desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿sabe cuál era el mayor problema de Pablo y en el cual él tenía que trabajar? El orgullo. Pablo era un hombre autosuficiente. Era un hombre lleno de orgullo. Y te voy a llevar de la mano del Espíritu Santo, no yo, de la mano del Espíritu Santo a una dimensión que jamás habías visto esta palabra. Porque Dios siempre trae algo nuevo para su iglesia. Dios siempre innova. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los hombres, son las que yo he preparado para vosotros. El que busca a Dios siempre va a encontrar algo nuevo. Siempre. Amén. Y hay dos cosas que yo quiero resaltar. Amén, del apóstol Pablo. Y estas dos cosas, o tres cosas, mejor dicho, las vamos a encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 9. Amén. Número uno, Dios lo reprende por el Señor Jesucristo. Como usted quiera verlo, es el mismo. Camino a Damasco, lo reprende y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una expresión de reprensión y confrontación. El problema de la autosuficiencia es el problema que tenía Pablo y nos lleva a un problema muy grave. Pregúnteme cuál. Que cuando usted está peleando con la obra de Dios porque usted es autosuficiente dentro de la iglesia y usted dice: yo voy a hacer las cosas a mi manera, entonces usted no está peleando, amén, contra el pastor. Usted está peleando contra Cristo, porque la obra es de Cristo. Es por eso que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dáselo fuerte. Lo reprende y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Número 2. Necesitaba quebrarlo. Y lo tumbó del caballo, que representa que le quebró el orgullo. Amén. Pablo era un llamado de Dios. Hay gente aquí que Dios la ha llamado desde antes de la fundación del mundo, pero el orgullo no te ha permitido ver la gloria de Dios. Pero habrá alguien que diga esta noche: Señor, derríbame del caballo en el que estoy montado. Túmbame, Señor, derríbame. Quebra mi orgullo, quebra mi estructura. Yo no sé si tú te has fijado, pero lo primero que el enemigo hace en la vida del creyente es querer poner en su corazón, amén, un enojo, una amargura, un odio, un resentimiento, un rechazo hacia su pastor. Eso es lo primero que el enemigo hace. Saulo de Tarso,
amén, odiaba a los judíos, al pueblo de Dios. Pero vaya la redundancia, que ahora necesitaba un judío llamado Gamaliel para que le pusiera las manos. Hay gente que va a tener que reconocer que lo que un día el Satanás le hizo odiar, tiene que volver a él y decirle: pon tus manos. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Alguien tiene que glorificar a Dios aquí. Tú quieres que se active lo que está en ti. Tú quieres que se desarrolle lo que está en ti. Vuelve a lo que Satanás te hizo odiar y di: pon las manos sobre mí, libértame, bendíceme. Ay, Samá, Urrababa y Soharay. Alguien tiene que alabar a Dios aquí en esta hora. Bendícelo, glorifícalo. Yo no sé si tú estás entendiendo, pero quien tanto Pablo odiaba y perseguía, ahora necesitaba el favor de un hombre llamado Ananías para que le pusiera la mano a alguien. Tiene que alabar a Dios. Oh, glorifícalo. Aleluya. Ay, sola. ¿Tú estás entendiendo? ¿Tú estás entendiendo? Lo tumba del caballo y después lo hace depender de un judío. Pero un judío que creía en Jesús. Y sin la mano y el toque de ese hombre, Saulo no podía recobrar la vista. Hay gente que va a volver a ver en su vida espiritual, va a volver a ver la luz en su familia, en su matrimonio, cuando corra hacia la Ananías que Dios ha puesto como profeta y le diga: un día sentí odio, un día sentí rechazo, un día sentí enojo, pero hoy vengo para que me bendigan. Hoy vengo para que alguien tiene que alabar a Dios aquí. Oh, Dios es bueno. Aleluya. Dios tenía que quebrar la autosuficiencia en el apóstol Pablo. Amén, amén. Aleluya. El orgullo. Yo le decía a la iglesia: yo doy gracias por todo y cada uno de ustedes. Y voy a hacer algo que parece inusual. Amén. Doy gracias por cada uno de los caracteres buenos y malos, porque de cada uno de ustedes aprendí algo. Y empecé con los que tenían carácter fuerte y rebelde. Yo dije: hoy doy gracias a Dios por aquellos que me dan guerra, aquellos que han sido rebeldes, porque cuando tu mente madura y es transformada, tú no puedes quedarte en la misma estación. Tú no puedes quedarte como ministro siempre pensando que eres una víctima. Tú no puedes quedarte como líder siempre pensando que eres una víctima. Tú tienes que entender, y tú vas madurando y entendiendo que la gente rebelde es la que te da, la paciencia. Es la gente que te enseña a tener paciencia, la que moldea tu carácter. Pero el que no madura, el que no crece como ministro, como pastor, como líder, siempre se va a sentir una víctima. Pero el que madura va a decir: gracias, Señor, porque de los rebeldes, de los desobedientes, de la gente que dura de servir, aprendí a tener paciencia. Así que este día yo bendigo a la gente difícil que ha pasado sobre mi vida. Yo bendigo a la gente difícil. Cuando nosotros somos inmaduros espiritualmente, pasé otro. Le dije: gracias a todos aquellos que algún día estuve con ellos en su enfermedad, en su cama, y cuando yo me enfermé, ustedes no estuvieron. Cuando yo no era maduro, yo pensaba de esta manera: oh, ¿dónde están los que les servían? Oh, Dios le dio la oportunidad para mostrar su lealtad. Pero cuando yo maduré, entendí que cuando yo me enfermo y me quedo solo, no es para ver quién está conmigo, sino para saber que Dios está conmigo, que Dios no me ha dejado, que Dios no me ha abandonado, que Dios, alguien tiene que... Yo vengo a hablarle a alguien que quiera madurar espiritualmente.
Usted está entendiendo. Porque a los que somos llamados, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Usted está entendiendo? Amén, amén. Necesitamos derribar la autosuficiencia. Pablo describe, finalizo, concluyo. Pablo describe en la segunda carta de los Corintios 3:18 la transformación de Dios, cómo Dios nos lleva de etapa en etapa hasta poder llegar a reflejar la imagen de Cristo en nosotros. No la imagen, hermano, de Gigi Ávila. Dios bendiga a Gigi Ávila. ¿Quién se puede comparar? Ese hombre todavía no podemos. Ese hombre hablaba y la presencia de Dios se sentía. Dios bendiga a David Wilkerson. Dios bendiga a Billy Graham. Dios bendiga, hermano, amén, a todos los predicadores que han sido una bendición en nuestras vidas. Pero no somos llamados a reflejarlos a ellos. Aquí Pablo está hablando de alcanzar una madurez espiritual, una plenitud, hasta alcanzar, amén, a reflejar, a desarrollar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Es por eso que él dijo, voy a parafrasear para que no se ofendan los teólogos que nos van a ver, los rabinos, los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos, hermanos, se van a ofender. Pero Pablo dijo esto: no hay otra manera de crecer más que menguando. ¡Aleluya! Yo lo voy a volver a decir, parafraseándolo. No hay otra manera que yo pueda crecer más que menguando. Es necesario que tú mengues, iglesia. Es necesario que le entregue el orgullo. Es necesario que le entregue la autosuficiencia para que Él crezca en ti, para que tú puedas reflejar la imagen de Cristo, para que tú puedas reflejar el carácter de Cristo, para que tú puedas desarrollar el carácter de Cristo. Dáselo fuerte. Si tú no menguas, no vas a poder ver la gloria de Dios. Si tú no reconoces al Elí, a la Ananías que Dios ha puesto en tu vida, no vas a poder crecer. Yo quiero que con humildad usted venga al altar y le entregue al Señor la autosuficiencia, el orgullo. Y si es posible, hermano, y usted lo siente, usted va a orar, se va a levantar y le va a decir a su pastora: yo necesito que tú me bendigas. No necesitas darle explicación. Pero si tú has peleado en tu corazón, si tú has peleado en tu corazón contra el Elí que Dios ha puesto, recuerda que lo que un día Saulo odió, hoy lo necesitaba. Lo necesitaba. Necesitaba esas manos para activar su vista natural, pero más que la natural, espiritual. Ponte de pie y ven al altar. Si Dios te ha hablado y tú quieres ser humilde, ven al altar. Si tú quieres que Dios te lleve de gloria en gloria, si tú quieres que Dios te lleve a otra etapa de tu vida, ven al altar. Ven al altar. Súbele un poquito al piano. Ven al altar. Dios es bueno. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Dios. Vamos, ven con un corazón humilde. Hoy no le voy a decir a Gabriel que cante. Hoy vas a ser tú y Dios. Si en ti ha habido autosuficiencia, hoy dile al Señor: yo no quiero ser autosuficiente. Yo quiero ser humilde. Quiero ser un hombre y una mujer humilde. Tú tienes que reconocer que todo lo que hay en ti no va a poder ser activado, desarrollado, hasta que no reconozcas al maestro, al profeta, al pastor que Dios ha puesto en tu vida. Amén. Dile al Señor: yo hoy, Señor, quiero entregar
entregarte mi autosuficiencia. Yo quiero entregarte mi orgullo. Yo quiero entregarte todo lo malo que hay en mí, Señor. Derríbame de ese caballo. Derríbame de ese caballo, Señor. Derríbame de ese orgullo. Derríbame, Señor. Quita todo lo malo que hay en mi vida, Señor. Quita todo orgullo, Señor. Quita toda autosuficiencia. Quita todo lo malo que hay en mi vida, Señor. Te entrego el orgullo, porque fue desechado Saúl por el orgullo. Amén. Porque desechó el consejo de Samuel. Amén. No escuchó la voz de Dios a través de Samuel y fue desechado. No dejes que la rebeldía y el orgullo, amén, llegue a ser desechado de los planes y los propósitos que Dios tiene para tu vida. Amén. Yo no sé si tú sepas, pero Saúl era un joven también, un hombre de muy buen parecer, de muy buen porte. Amén. Tenía grandes virtudes, pero el orgullo, el dejar de escuchar la voz de Dios, lo llevó a ser de un llamado, un desechado. Dios te ha llamado. Dios te ha llamado. Dentro de ti hay dones que tú no has descubierto. Dentro de ti hay talentos que tú no has descubierto, porque no has permitido que el Elí que está delante de ti te enseñe, te imparta. No dejes que tu orgullo. Saúl desechó la palabra de Jehová. Y es que Jehová no habla desde el cielo. Nadie somos tan exclusivos como creyentes, como alumnos, como discípulos. Jehová usa a sus profetas. Jehová usa a sus siervos. Y Saúl decidió desechar la voz de Samuel. La desechó. Y en cuanto la desechó, él fue desechado. No dejes que tu llamado sea abortado por la desobediencia, por la rebeldía, por el orgullo. Tal vez tú has venido hasta hoy por venir sin un corazón de discípulo, pero el discípulo reconoce la necesidad de un mentor y de un maestro, de ser pastoreado. Tú no eres una cabra, tú fuiste llamado a ser una oveja. La oveja es humilde. La oveja se deja guiar, pastorear. La cabra no. La cabra es brincona, desobediente, rebelde. Pero tú no eres una cabra, iglesia. Dios te llamó a ser una oveja. Cada uno de ustedes son una oveja. Que tal vez el enemigo ha trabajado en tu corazón, ha trabajado en tu vida. Pero hoy puedes decirle al Señor: Señor, derríbame del caballo. Derriba mi orgullo. Derriba todo lo que soy. Derríbalo, Señor. Derríbalo, Padre. Derriba ese orgullo. Derriba esa altivez, esa prepotencia, esa pedantía en mi vida, Señor. Ese carácter, Señor, que no me he dejado ver tu gloria en mi vida, Señor, en mis hijos, en mi familia, Señor. Tal vez he estado orando para que tú cambies a mi esposo, a mis hijos, a mi esposa, a mis hijos. Pero tú quieres empezar por mí, Señor. Yo le pido a mis hijos, a mis hijas, Señor, ser obediente, pero yo mismo no lo soy, Señor. La humildad, amada iglesia, no es algo que se finge. Es algo que se lleva en el corazón. ¿Y sabe dónde lo reflejamos? Cuando tengamos el nivel de, aun cuando ser amonestados, no nos enojemos. Entonces ahí entenderemos que Dios está trabajando en nosotros, que Dios está trabajando en nuestros corazones, que Dios está trabajando en nuestras vidas. Amén. ¿Cómo
Vamos a cantar ese canto, mira, como Saqueo. Amén. Yo no soy cantante, hermano, pero me gusta cantarle al Señor. Sí, Dios, te adoramos, Jesús. Te adoramos. ¿Cuánto podemos decirle como Saqueo? Sí, Jesús, te adoramos, Dios. Yo quiero Sí, Señor Jesús. Que yo pueda solo para verte, mirar hacia ti y amar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por servirte a ti. ¿Cuánto pueden decir este párrafo? Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Vamos, díselo. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Por último, entra en mi casa, díselo como una oración. Entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Si tú necesitas un milagro, dile: haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí. El amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, nos ayuda a seguir adelante. Les bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a mi pastora, a mi madre, por la oportunidad que nos da de compartir esta palabra, y bendigo a cada uno de ustedes. Dios los bendiga en esta hermosa hora. Denle un aplauso a Cristo. Mire, este es el primero.